Buenas noches con todos, amigos, amigas. Estamos en la Sociedad de Tolkien, Sociedad Tolkien Peruana. Hoy día viernes 5 de diciembre 2025, siendo las 7:10. Vamos a empezar una sesión más de nuestro acostumbrado sesiones entre anillos y pensadores. Esta es la Comisión de Filosofía de la Sociedad. Estamos haciendo en este año una lectura más reflexiva de la obra de Tolkien, ¿no? Una mirada de diferentes puntos de vista de filósofos de las diferentes etapas. Hemos comenzado, para los que no han entrado nunca, hemos comenzado con el doctor Van Turbina, con Santo Tomás de Aquino y Tolkien, ¿no? Con la Suma Teológica, pasamos con el padre Alexis Lubet de Argentina, con San Agustín de Hipona. Pasamos por Leonardo Polo con el profesor Aldo Llanos de la Universidad de Piura. Después nuevamente Dan Turbina sobre Chesterton y Tolkien, hablando de ortodoxia, su libro. Después un filósofo de acá de la sociedad, Fernando, que nos habló de Epicuro, las máximas capitales, ¿no? Después pasamos con el doctor Ramiro Gómez, que nos habló de Heidegger, Ser y Tiempo, filósofo acá de la sociedad. Otro filósofo, miembro de la sociedad, Javier Gutiérrez Fernández Cuervo, que nos habló de Platón y Aristóteles. Después el filósofo Jean Neville, que nos habló de la Echaitas de Don Sescoto. Y finalmente el capitán Perú, Rafael Aita, nos habló de René Girard. René Girard y la obra de Tolkien, ¿no? Con su libro Mentira romántica y verdad novelesca. Bueno, entonces el día de hoy nos toca hablar de Plotino. Plotino fue un filósofo del siglo III, del 200 al 270 me parece, y básicamente es en la rama de la filosofía neoplatónica, ¿no? De la filosofía antigua. Su obra principal es Las Eneadas, en la cual él habla de una metafísica de la unidad, el uno, ¿no? Básicamente, y cómo el alma puede regresar a él, a él. Entonces, el día de hoy tenemos como invitado a el doctor Fernando Martín de Blasi. Él es docente a tiempo completo de filosofía medieval en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también docente de latín en la Facultad de Teología de la Pontificia y Civil de Lima, ¿no? Él es doctor en filosofía y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina, ¿no? Y ha estado haciendo investigación en equipos multidisciplinarios en humanidades y en filosofía también, con financiamiento de organismos nacionales e internacionales, tanto en Suiza como España y en Argentina y Chile, ¿no? Actualmente su línea de investigación es en cuanto a la recepción crítica y hermenéutica del Liber de Causis en el siglo XIII y la influencia neoplatónica en la tradición filosófica medieval. Doctor de Blasi, muchas gracias por aceptar la invitación a nombre de la Sociedad Tolkien peruana y bueno, lo dejamos para que empiece. Bueno, Omar, muchas gracias por la deferencia y por la presentación tan amable y tan gentil. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Tolkien Peruana. Para mí es un honor y un inmenso placer poder compartir con ustedes esta tarde, esta noche en torno a la figura egregia, ¿no? De un escritor tan prolífico como lo es Tolkien. No digo como lo fue, sino como lo es, porque su obra pervive, ¿no es cierto? Y sobre todo tratar de iluminar su obra poética, no digo solamente literaria, sino también poética, eh, a la luz de algunas evocaciones que tienen que ver con la filosofía neoplatónica, en principio, en particular, sobre todo con algún atisbo o con digamos, con alguna arista, alguna perspectiva que tiene que ver específicamente con la noción de belleza, ¿no?
tanto en Plotino como en Tolkien mismo. Así que bueno, para mí es un honor, es un inmenso placer poder compartir con ustedes. Ante todo quisiera también hacer una captatio benevolentie, apelo a la indulgencia del auditorio. Yo no soy especialista en Tolkien, ¿no? Así que les pido por favor que no bajen las expectativas, ¿no? Sino solamente un diletante. Y por eso no voy a hacer una exposición, me he preparado un texto para leer, para no cometer desafueros con el tiempo. Tenemos 50 minutos más o menos, un poco más, un poco menos. Por lo tanto, digamos, es un tiempo dentro de todo limitado, pero al mismo tiempo es imposible abarcar de autores que son tan grandes para la historia del pensamiento y de la cultura tanto Plotino como Tolkien, es imposible, digamos, desarrollar un trabajo exhaustivo. Entonces, en el ámbito de estas charlas y de estos ciclos, el ciclo Anillos y Pensadores Ecofilosóficos, yo me he propuesto sobre todo hacer una especie de pincelada y de líneas o iluminaciones hermenéuticas que tienen que ver con un principio metodológico entre la isomorfía, o sea, entre dos pensadores o dos autores que si bien tanto uno usa una forma filosófica o reflexiva y otro apela a una forma más literaria o narrativa, comparten un mismo contenido y una misma verdad, en torno específicamente a la belleza. Y para eso, bueno, no voy a abarcar de Tolkien todo, sino me voy a detener en un texto fundamental que es la Ainulindale, o sea, ese primer relato inaugural que a modo de preludio comienza, si bien se considera una obra o sea, considerada por Christopher Tolkien, el hijo de Tolkien, que fue editor póstumo del Silmarillion, se puede, es una se puede leer como una obra independiente, está muy relacionada en cuanto al contenido con la épica, la epopeya ingente del Silmarillion, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a detener en ese texto y a partir de ahí, en función de esa fuente, digamos, ver de qué manera rastrear o iluminar algunos vestigios neoplatónicos que se pueden llegar a considerar en torno a a ese relato mítico o poético. ¿Sí? Ya Aristóteles decía que tanto el Filómitos como el Filósofos comparten una misma eh, tarea, actividad, que tiene que ver con la búsqueda de la sabiduría, ¿eh? O sea, no es que el Filómitos está en un nivel inferior al filósofo, sino que ambos, desde su misma actividad o de su misma vocación pensante, tanto en cuanto al logos o el verbo como en cuanto a la reflexión, están, por así decirlo, atenidos a una misma, digamos, atraídos o llamados por por un mismo principio, que es la búsqueda y la confesión de la verdad, ya sea en su forma pensante pura, especulativa, podríamos decir, lógica, o literaria, narrativa, dentro de sus múltiples géneros. Y la forma en que muchas veces esa palabra lógica, categorial, pura, se hace accesible a la experiencia humana, porque el hombre tiene, el ser humano, su naturaleza conoce a partir de lo sensible, el modo más inmediato que tiene el hombre, su naturaleza de acceder a la verdad de manera primera, es a través de el símbolo, y ese símbolo es materia de el arte. Y dentro de las formas del arte, el arte más puro, el arte más perfecto, el arte por antonomasia, es aquel que a lo largo de toda la historia de la cultura conocemos que se ha desarrollado en el elemento de la palabra, porque la palabra es aquel elemento que teniendo una materialidad, ¿eh? tiene un estrecho vínculo con lo espiritual, el logos. En griego logos, en latín verbum. Y ese verbum, ¿sí? Se forja, es capaz de forjar, es principio de forjar una obra poética, ¿eh? Por eso el arte poético es el arte por antonomasia.
¿eh? Frente a la arquitectura, frente a la pintura, frente a la escultura, la música, etcétera, la poética es, por así decirlo, aquella experiencia primordial del ser humano que es maestra de humanidad, ¿cierto? Decía Hegel, ¿no? En la estética. Eh, entonces, bueno, un poco, y por eso, la actividad que se encarga de eso en la experiencia humana es la fantasía. Entre la sensibilidad y la inteligencia hay una potencia, una facultad, que es la de la imaginación, que es la que se encarga, por así decirlo, o la que tiene por tarea vincular o hacer comprensible lo que se intuye a nivel sensible y que se puede comprender a nivel inteligible. Y lo forja a través de qué? De un fantasma, de una imagen que es simbólica. Entonces el símbolo, en lugar de ser una invención, nos han enseñado que el producto de la imaginación es un producto que surge de una invención que no tiene que ver con la realidad, cuando en realidad, cuando en rigor, lo que produce, lo que es capaz de producir la imaginación a través de su actividad, ¿sí? Fantástica, es una invención. Invención, en latín, invenire, es no inventar, como si fuera como no sé, si inventar una quimera. Invenire, en el sentido etimológico, es descubrir. Descubrir en y por lo sensible el contenido inteligible que subyace a esa forma, a esa figura que se manifiesta, ¿no? Bueno, entonces, y eso causa asombro. Bueno, un poco de esto quiero hablarles en rigor entre Tolkien y Plotino. Y para no, porque yo me pongo a hablar y me pongo a hablar y me pongo a hablar y me pierdo, entonces voy a tenerme al texto que he preparado para compartir con ustedes. Así que, bueno, nos reunimos esta tarde, queridos amigos, para pensar la belleza. El título de esta disertación reza de la siguiente manera: entre la forma y la luz, la experiencia de la belleza en Plotino y Tolkien, pero no como un ornamento superfluo o como un adorno cultural, sino como el acontecimiento decisivo por el cual algo del orden del ser se nos revela. Sabemos que la palabra orden en griego, ¿sí?, es cosmos. La belleza, en griego la kaloné, o simplemente kalos, cuando irrumpe, y en latín pulcrum, cuando irrumpe, no solo agrada, deleita, sino que también transforma. Y en esa transformación sentimos que algo más hondo nos llama, un orden, una luz, un sentido, una melodía que parece anterior a nosotros y sin embargo es íntima, como si viniera de un lugar que no vemos, pero al que pertenecemos desde siempre. Es esa experiencia de la belleza la que quiero recorrer con ustedes trazando un puente que a primera vista parece improbable, el que une a Plotino, el gran filósofo neoplatónico del siglo III de nuestra era, con John Tolkien, el narrador de la Tierra Media y autor del Silmarillion, cuyo primer relato es la Ainulindale. Uno habla en el lenguaje de la metafísica y del rigor conceptual, el otro en el de la música primordial y de la luz que se hace mundo, pero ambos comparten un núcleo común: la belleza como irradiación del principio supremo, como una forma de la luz que ordena y llama, como una invitación al retorno. Es sorprendente advertir que la estructura misma del Ainulindale o de la Ainulindale, de la música de los Ainur, música que se vuelve forma y forma que se vuelve luz, puede leerse como una dramatización poética de la doctrina neoplatónica de la procesión desde el uno. No voy a entrar en el tema a ver si si Tolkien leyó a Plotino. Eso es otro asunto del cual no voy a entrar en ese terreno, porque el objetivo de esta disertación es ver de qué manera comprender isomórficamente las estructuras conceptuales, afinidades, ¿no?
para un trabajo científico de mayor alcance y de mayor rigurosidad exhaustiva, al cual cual no tenemos tiempo y no es el objetivo de esta charla, tendría que verse de qué manera Tolkien tuvo acceso a los textos de Plotino y cómo los leyó. ¿Sí? Eso es otro tema. Del mismo modo, la insistencia de Plotino en que el bien es luz boniforme, sí, ya enseguida les voy a mostrar eh, la- el escrito en griego, como lo dice phos agatoides, luz boniforme para quienes contemplan, aun cuando él mismo permanece más allá de toda forma y de toda relación, encuentra su espejo en la llama impercedera de Tolkien enviada al centro del mundo para que el mundo sea. Mi objetivo, pues, no es forzar una comparación, sino mostrar cómo ambos autores hablan, cada uno con su estilo propio, de la misma estructura profunda de la realidad, la belleza como aparición de la luz originaria. Comenzaremos con Tolkien, luego profundizaremos largamente en Plotino y finalmente articularemos una síntesis que nos permitirá comprender la belleza como puente ontológico entre el mundo visible y su fuente invisible. Bien, en primero veamos lo que dice Tolkien en su relato de la Ainulindalë, o sea, la música de los Ainur. Es un texto inaugural del Silmarillion, cuyo contenido, según Christopher Tolkien, el editor de esta gran epopeya, que se dio a conocer póstumamente, está estrechamente relacionado con el del Silmarillion. Por eso, eh, aun cuando, si bien de todas maneras puede ser considerada una obra de carácter independiente. Este relato, acordémonos que es muy, muy linda. La palabra relato viene del latín, del verbo refero, ¿sí? Es un sustantivo verbal, relato. El latín refero, referse, retuli, relatum, referre, ¿eh? Referre, referre. Es, ¿sí? De volver a llevar, llevar de nuevo hacia atrás. Referir es volver a contar en el ámbito de una tradición, ¿eh? Eso quiere decir relato. No solamente hablar por hablar o inventar algo, sino contar algo que se tiene y que se ha recibido, ¿eh? En sentido etimológico, relato, en sentido fuerte, ¿no? Y como este relato, este texto, habla de la música originaria, escuchemos, me gustaría que escuchemos a modo de anacruza, anacruza esas notas primeras de una obra que son débiles y que van como anticipando el tema primordial, el tema fundamental de una composición. Lo que evoca la imagen forjada por Tolkien, dice el texto. En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa, y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a los Ainur y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Hasta aquí el primer párrafo del texto que pretendemos comentar. Tolkien nos dice que no hay materia ni forma, no hay espacio ni tiempo, solo hay el único y su pensamiento. Y ese pensamiento es potencia de una música. La creación, por tanto, comienza con un tema,
un motivo sonoro que Ilúvatar propone como fundamento de la existencia posible. Y a partir de ese tema inicial, los Ainur componen la gran música. Dice Ilúvatar, Eru, del tema que os he comunicado, quiero que ahora hagáis juntos y en armonía una gran música. Será mi agrado y que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción. Fin de la cita. Esta invitación es decisiva. Ilúvatar no crea imponiendo, sino convocando a una participación. La belleza no es un accidente externo, sino que despierta en la comunión entre creador y criaturas. La música no decora el ser, sino que lo engendra. Tolkien describe este proceso con una delicadeza casi fenomenológica. La música se expande, resuena y rebosa, dice el texto. Y al fin la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío y ya no hubo vacío. Fin de la cita. El vacío se vuelve preñado de posibilidad y entonces, o fuente, y entonces Ilúvatar muestra a los Ainur la visión de lo que han cantado. Dice Ilúvatar en el texto, contemplad vuestra música, y los Ainur vieron un nuevo mundo hecho visible para ellos. O sea, del canto surge la visión, de la admiración, de la escucha surge la música y de la música surge la visión. Hay que retengan esta imagen, ¿sí? Esta imagen. En la procesión, como posibilidad del ser, surge lo visto y los Ainur se vuelven de posibilidad creadora videntes, ¿eh? Videntes. Esto es muy importante para lo que vamos a ver con Plotino. Aquí aparece la primera clave estética para nuestro tema. La música se vuelve luz y la luz da forma al mundo. La belleza es el tránsito desde el canto inteligible hacia la forma visible, de lo inmaterial a lo material, de lo divino a lo creado. El mundo es, en sentido estricto, una obra musical hecha imagen. De allí se sigue la respuesta de los Ainur que, por tanto, dice el texto, ¿no? Por tanto, mientras más contemplaban, más los amaban, pues eran criaturas distintas de ellos mismos, extrañas y libres, en las que veían reflejada de nuevo la mente de Ilúvatar. O sea, los Ainur ven en lo que forjan el resultado de lo que han contemplado y de donde han procedido, de la mente de Ilúvatar. Ven su causa. Cuando ven lo que han hecho, ven la causa de donde proviene. Y conocieron aún entonces algo más de la sabiduría de Ilúvatar que de otro modo habría permanecido oculta aún para los Ainur. Si no fuera, fin de la cita, si no fuera por la música, vuelta a luz, jamás se podría conocer la sabiduría trascendente de Eru, el único. ¿Eh? Ese es otro principio importante que me gustaría que retengan aquí para que lo veamos más adelante cuando desarrollemos el tema de Plotino. En este punto irrumpe Melkor, el espíritu más poderoso, que es un espíritu, ¿eh? Ojo, no es, es un espíritu. El espíritu más poderoso cuya voluntad opera una distorsión. Dice el texto, Melkor entretejió algunos de estos pensamientos en la música e inmediatamente una discordancia se alzó en torno. Fin de la cita. La discordancia no destruye la música, la modifica, la tensa, la hace más profunda. Ilúvatar responde no anulando, sino transformando. Por eso dice el texto, cito, la música de Ilúvatar se apoderaba de algún modo de las notas más triunfantes y las entretejía en su propia solemne estructura. Es decir, el arte de Ilúvatar consiste no en acallar, o en destruir, por así decirlo, en silenciar la música que aparentemente es discordante y que de hecho lo es, de Melkor, porque es nacida de su propia voluntad y al final, vamos, el texto lo dice, de su propia envidia, ¿no? Envidia, de su propio designio, de un designio propio, de su propio querer.
Un querer que, por así decirlo, es querer, pero es el producto de un desorden, ¿no? Entonces, y ese querer o ese designio autónomo, por así decirlo, conduce o entraña o conlleva una separación, indefectiblemente una defección, una separación. Produce la aparente disonancia, produce un separar, de la armonía originaria. El arte de Ilúvatar es que incluso en eso, en ese momento, que es pretiempo, aquí no hay tiempo, no hay sucesión, sino que es precisamente el origen de todo tiempo. Estamos, por así decirlo, como en lo que se denominaría o se entendería como si fuera una eternidad, un eterno presente en donde no hay sucesión entre antes y después, sino que es precisamente el origen de todo lo que va a ser el devenir posterior. Entonces no estamos en el momento del tiempo, sino en el origen mismo del tiempo. Entonces, Ilúvatar no acalla, sino que la incorpora, la incorpora. Esto anticipa una intuición metafísica que Plotino formulará con precisión. El mal no posee ser propio, es privatio boni, es una desviación, una sombra, un alejamiento, pero nunca una potencia creativa por sí. La luz del bien, o de Ilúvatar, en este caso, no es vencida. Incorpora, ordena, subsume la disonancia. El momento más elevado llega cuando Ilúvatar pronuncia el Ea. Ea, que sean estas cosas, y envía al corazón del mundo la llama imperecedera. Dice, enviaré al vacío la llama imperecedera y se convertirá en el corazón del mundo y el mundo será o existirá, podríamos decir también. Fin de la cita. La llama impercedera, principio de ser, recuerda poderosamente la descripción plotiniana del uno como una luz que no es luz sensible, sino fuente de toda inteligibilidad, o luz espiritual. Como veremos, ambos autores coinciden en que el ser no es pura facticidad, sino acto, residencia de una luz interior. Finalmente, Tolkien menciona que, en el texto de la Ainulindale, el eco de la música de los Ainur vive aún en el agua. Esto lo voy a retomar a posteriori, ¿no? Más adelante. El agua, símbolo de memoria, conserva el canto primero. El mundo entero es memoria de una música originaria. Lo visible es el eco enfriado de lo audible. La forma, el residuo luminoso del canto. Bien, hasta aquí Tolkien. Vamos con Plotino. Plotino, he titulado esta parte La belleza como procesión de la luz. Omar, yo como estoy leyendo, no tengo el, digamos, la pantalla, no los veo. ¿Tiempo? Entonces, vos avísame cuando me queden 10 minutos más o menos, ¿cierto? Ya, cuando quedan 10 le Sí, yo aviso, no creo se que preocupe. me quedarían 20 minutos, 25 de lectura, pero tú avísame, con total libertad. Bien. Si Tolkien narra la belleza como música que se vuelve luz, Plotino la piensa como luz que se vuelve ser. A partir del texto de algunos pasajes de las Eneadas, sobre todo de algunos tratados en los que no voy a entrar de manera exhaustiva, sino que voy a ir como espigando fragmentos, un poquito a modo de explicación o de propedéutica. Plotino escribe dos tratados fundamentales sobre la belleza, ¿no? Aun cuando el tema de la belleza está presente a lo largo de toda la obra de Plotino, se puede encontrar muchísimos pasajes, pero hay dos tratados en los que se ocupa en el tema de la belleza en particular, ¿no es cierto? Y su relación con el bien en general. El primero de los tratados en sentido cronológico, que pertenece a la Eneada 1.6, o sea, el tratado sexto de la Eneada primera, que es el primero de los que Porfirio sitúa cronológicamente, sabemos que Plotino, ¿por qué se llaman Eneadas? Porque son tratados, son 6 grupos de 9 tratados cada uno, ¿no? 3, 3 y 3, o sea, el número sagrado, ¿sí? El número 9, eh, que en rigor fueron editados por Porfirio, el discípulo de Plotino. Plotino tenía dos discípulos,
tenía varios, pero entre ellos habían dos que le ayudaban con las lecciones que él había, que preparaba para sus clases en la escuela que había fundado en Roma, ¿no es cierto? Él estudia en Alejandría, no me voy a detener en la vida ahora, pero a grandes rasgos eso se puede conocer muy bien. Está en internet o está en la introducción a la edición de Gredos en español. Plotino nace en Licópolis, en Alejandría. Él estudia en Alejandría, en Licópolis, perdón, en Egipto, y estudia en Alejandría, que era la capital cultural del imperio en ese momento, ¿no? Em, Todavía no es claro si estudia con el mismo maestro que fue de Orígenes, un tal Amonio Sacas. Eso es un tema debatido, si fue el mismo, no fue el mismo, bueno, etcétera. Y después, a través de una serie de contactos, él se va a Persia a una expedición con el Imperio Romano. Tenía amigos, amistades, relaciones con la corte imperial. Aprende en Persia los métodos purificativos de la filosofía oriental, sobre todo de la filosofía hindú y budista, y vuelve a Roma y funda la escuela de filosofía. Y eh, empieza, sobre todo, a enseñar lo que se consideraba, por así decirlo, la filosofía en ese momento la más venerable de la antigüedad. O sea, primero que nada, el platonismo. Pero junto con el platonismo venía también el peripatetismo a través del estoicismo, eh, y sobre todo el debate o tiene disputas contra otro grupo fundamental que en ese momento empieza, en ese momento, y el siglo segundo, sobre todo fines del siglo primero, fines del siglo segundo, perdón, principio del siglo tercero, hace eclosión en Roma, que es el gnosticismo, ¿cierto? Hay varias ramas del gnosticismo, se pueden resumir en dos. Él tiene réplicas, o sea, debates álgidos contra los gnósticos, y por supuesto también contra el epicureísmo. Bueno, en grandes rasgos, ahí tenemos como las grandes ramas de la vertiente que aflora. Como los gnósticos tenían libros revelados, porque lo que apelaban ellos era una autoridad revelada, los oráculos caldeos, los cristianos, que Plotino los consideraba gnósticos, apelaban a un texto revelado, ¿sí? Ya sea neotestamentario o veterotestamentario. Plotino acude a fundar su filosofía en un texto que es autoridad para él, canónica, en sentido filosófico. Y ese texto no son sino los diálogos platónicos. ¿Eh? Entonces elabora su filosofía sobre todo en función de un platonismo, pero aun cuando él se considere a sí mismo platónico, el platonismo de Plotino no puede sino ser una especie de interpretación o una interpretación mediada por el aristotelismo y por sobre todo el dogmatismo, el escepticismo y el gnosticismo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que Plotino no es un reproductor o un repetidor de Platón, sino que él articula todo lo que fue la gran filosofía antigua en función de una situación histórica concreta que es la que estaba viviendo Roma en ese momento, ¿no? Bueno, así como a grandes pinceladas, a grandes rasgos, la situación histórico-cultural en la que se sitúa este filósofo, tan importante porque sus ideas contribuyen posteriormente a una teología, que fue la teología para elaborar con ciertas categorías, sobre todo a partir de la procesión de lo múltiple respecto de la unidad y de qué manera lo uno está presente en lo diverso y de qué manera la teoría está en función de una praxis primera que tiene que ver con el amor y no con la intelección, y de un primero que es absolutamente trascendente al pensamiento. Entonces, con esas categorías, después los padres de la iglesia, sobre todo o Agustín y algunos teólogos posteriores, una rama de teólogos posteriores, van a tener en cuenta para elaborar su teología de la creación, ¿sí? De la creación. Bueno, em, eso con respecto a Plotino. Les iba a decir algo más que se me ha pasado, pero bueno, si ya me acuerdo, ya se los voy a decir. Entonces, esto. ¿Qué pasa? Cuando Plotino empieza él no quería escribir, porque para la escritura, en sentido platónico, es copia de copia, ¿no? Si el pensamiento es copia de la idea es la realidad. Si el pensamiento es copia de la idea,
La escritura es copia del pensamiento, entonces está a un tercer grado respecto de la realidad. Entonces Plotino no quería escribir, ¿no? Él era un platónico a ultranza. Entonces sus discípulos, Amelio y Porfirio, le piden que por favor empiece a escribir para que no se pierda la enseñanza. Entonces preparaba las lecciones, pero escribía de un modo tan farragoso y tan desordenado que se equivocaba en las palabras. Entonces los discípulos de él hacían de las veces de editores, ¿eh? Entonces cuando después, con los escritos de Plotino, lo que hace Porfirio es los tratados que en un sentido cronológico, ¿sí? Estaban ordenados según el curso de las lecciones que él iba dando en la escuela en Roma. Porfirio los editó y los dispuso de manera sistemática. Entonces cambia el orden cronológico por un orden sistemático. Y al hacer eso, no tuvo reparos en cortar, ¿sí? Eso al menos está demostrado ya filológicamente, en cortar o en desmembrar tratados que eran íntegros, por ejemplo, el tratado antinóstico, Porfirio lo dividió en cuatro, ¿eh? Bien, entonces, bueno, dentro de esos tratados, el primero, que es el 1.6, habla sobre la belleza. Y dentro del gran tratado antinóstico, la tercera parte de ese tratado, el 5.8, el tratado octavo de la Enneada Quinta, es sobre la belleza del mundo inteligible, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Después hay otros temas donde habla fuerte sobre la belleza, el Tratado 38, la Eneada 6-7, o sea, el Tratado séptimo de la Eneada sexta, que cronológicamente corresponde al Tratado 38. Es un texto bellísimo, bellísimo, y un tratado muy largo, de madurez ya, de madurez, pero bellísimo. El 5.8 también, y el 1.6 también. Bueno, son todos bellísimos los de Plotino. Bueno, yo soy me dedico a estudiar Plotino, así que imagínense que... Pero bueno, son bellísimos, bellísimos los tratados. Entonces, bueno, procedo a la lectura de la parte esta que he preparado sobre la filosofía de Plotino en torno a la belleza. Si Tolkien narra la belleza como música que se vuelve luz, Plotino piensa como luz que se vuelve ser. A partir de algunas ideas de sus textos, de sus pasajes más emblemáticos sobre el tema de la belleza, podemos reconstruir la arquitectura más profunda de su metafísica. Porque la belleza precisamente es una de las categorías o uno de los tópicos que nos permiten, por así decir, así como la contemplación, así como eh, la participación, la procesión, con la belleza pasa algo análogo. Podemos reconstruir o presentar esquemáticamente el sistema de Plotino, la procesión de lo inteligible y de lo sensible. Bien. Dice Plotino que el bien es luz boniforme, fos agatoides, para quienes contemplan. El bien no es una luz sensible, sino claridad inteligible, un brillo metafísico que hace posible que algo sea conocido. Pero Plotino añade inmediatamente que el bien no solo ilumina, sino que también reina, es señor, un Kyrios, es un monajos, un único, ¿eh? Así como lo decía también Tolkien en su texto. El uno está por encima de un bello pedestal y ejerce un imperio auténtico, siendo rey de la verdad y señor natural de su prole compacta. Su prole compacta son los espíritus que proceden del mundo en el mundo inteligible, ¿sí? Las formas. Dice Plotino, el uno preside y está establecido, así como por encima de un bello pedestal, ejerciendo un imperio auténtico, bueno, etcétera, por ser rey de la verdad y señor natural de su prole compacta. Fin de la cita. El uno bien es un quién, no un qué. Es una voluntad sin relación, de allí su soberanía. Dice el texto, dice las señadas. Esto es en el Tratado sobre la Libertad en el uno y lo voluntario. Como en efecto quiere, así también es. Esto, fin de la cita. Esto quiere decir que no hay necesidad en él, ni tampoco fatalidad alguna. La libertad del bien no es un capricho, es autosuficiencia luminosa o autarquía, podríamos decir, luminosa. No necesita nada porque él lo es todo y por ello, paradójicamente, es capaz de darlo todo.
de la nada. Plotino describe este don con una palabra decisiva, charis, en griego, gracia, favor, don, también podría ser entendido. El bien se ama a sí mismo porque es lo sumo amable, y ese amor es sobreabundar. Se derrama en forma de belleza, cuya actividad consiste en ser capaz de realizar y de llevar a cumplimiento lo que el bien es en sí. Expliquemos esto con mayor detenimiento. A pesar de su infinitud, que sobrepasa todo límite, la voluntad del primero, del uno primero, se manifiesta como favor. El uno solo se quiere a sí mismo, en cuanto que se sabe como el sumo bien, y nada más fuera de ello. Sin embargo, estando unimismado en su saber, solo puede complacerse en el amor que él mismo es. Por consiguiente, amándose a sí mismo, el uno se manifiesta a extra como la plenitud de un sobreabundar, cuya donación tiene la virtud de saciar el gozo de cada cual. De allí que la medida de su ser sea la de su propio beneplácito, puesto que lo quiere en y desde la pureza de su bondad, todo lo demás existe. Queriéndose, hace que exista todo lo demás. Y todo lo demás se difunde según el modo de la belleza arquetípica, kalos kalopoion. Por este motivo, el uno primero es causa de todo aquello que él no es, del ente inteligible, verdadero, la inteligencia, el espíritu, o el reino de los espíritus, y del ente plural en el todo físico, aquello que denominamos alma, porque viendo el inteligible cuida un cuerpo, que es su mundo. Mejor dicho, cuida un mundo que es su cuerpo. ¿Cómo se, cómo procede la fisis del bien, respecto del bien? Bueno, el producir de la sobreabundancia se detiene y se vuelve ser. En este alejamiento respecto del principio primero, la plenitud aminora su potencia y por ello irrumpe un vacío con el distanciamiento que reclama ser llenado. Sucede en rigor que el ser primero, la inteligencia o el ser de los espíritus, se constituye como tal en la medida que se vuelve de cara a su origen. En y desde su condición de ser otro, retorna a lo enteramente interior para revertir la impotencia a lo que lo ha sometido el alejamiento respecto de su principio. Por ello, el uno es capaz de producir el ente, pero este acto de hacer surgir algo diferente de sí mismo consiste a la vez en dotar al nuevo ser de una capacidad adecuada a su naturaleza inteligible, para que pueda convertirse y mirar su causa. ¿Eh? Por ello, el ser, ¿sí? Primero, se vuelve vidente. ¿Eh? Siempre hacia su causa, que es decir, la inteligencia, el reino de los espíritus, es aquello que siempre está velando, en vela, despierto, mirando al bien. El bien es la flor de la belleza, porque está más allá de la esencia y de toda vida pensante. Por eso el primero, el uno primero, tiene la potestad de despertar y de reclamar la atención de un ver semejante al amor en el que habita. Llenarse de esa luz significa, por cierto, volverse existente. Un vidente que está viendo y que de hecho es visión en acto. ¿Eh? Por lo tanto, según Plotino, la belleza es el modo de ser de la donación. De la sobreabundancia del uno surge la inteligencia, como flor de la belleza. Pero Plotino lo explica que este movimiento implica también un proceso porque entraña una procesión, una detención que engendra el vacío y que lo llena retornando hacia la contemplación de la causa. En la plenitud del bien, al desbordar, se detiene y ese detenerse constituye el ser. Surge un espacio donde la potencia disminuye y ese espacio debe ser llenado. El ser se llena convirtiéndose hacia su origen, pues se constituye como tal solo en la medida en que se vuelve de cara a su causa. Y esto es importantísimo. La noción de ser en Plotino, a diferencia de la de Aristóteles,
para quien ser es estar presente, en Plotino es estar vuelto. No es estar presente, es estar vuelto. Por eso el ser es dado y no es lo que está presente. El ser se constituye como alguien existente en la medida en que recuerda de dónde vino. Doctor Di Blasi. Bien, Doctor Di nos queda. Blasi. Sí, Sí, para avisarle en los 10 bien. minutos. 10 minutitos. Bien, vamos entonces. Entonces, vamos a ver algunas vinculaciones entre este tema y lo que habíamos visto de Tolkien. Tanto en Tolkien como en Plotino, la belleza no es un añadido decorativo ni un atributo secundario del ser. Es el modo mismo en que la luz originaria se hace visible, el modo en que lo alto se inclina hacia lo creado sin perder su altura. En el lenguaje tolkieniano, esa luz nace del canto. Primero se oye y luego se ve, hasta que los Ainur vieron un nuevo mundo hecho visible para ellos. Si en Tolkien el mundo surge de una música que se vuelve luz, en Plotino la luz brota de la generosidad desbordante del bien y se vuelve ser. Plotino describe a la inteligencia, el primer ser, como una contemplación surgida de la visión del uno, que es flor de belleza. En ambos casos, la belleza es el tránsito desde lo invisible a lo visible, desde lo simple a lo múltiple. En el lenguaje de Plotino, esa misma luz brota del bien como luz boniforme para quienes contemplan, una claridad que no ilumina objetos, sino que funda la posibilidad del mismo ver. En ambos casos, la belleza es una procesión entendida como donación, aquello que fluye espontáneamente del principio primero, ya sea Ilúvatar convocando un canto o el uno derramándose sin perder su simplicidad. Bien, voy saltando algunas cositas. La belleza en la luz, la belleza en la luz persistente es también memoria. Tolkien lo expresa con delicadeza cuando recuerda que, cito, y dicen los Eldar que el eco de la música de los Ainur vive aún en el agua, más que en ninguna otra sustancia de la tierra, y muchos de los hijos de Ilúvatar escuchan aún insaciables las voces del mar, aunque todavía no saben lo que oyen. Fin de la cita. Como si la creación guardara un recuerdo líquido del canto primero. Una imagen que evoca por lo demás un pasaje memorable del primer episodio del Ulises de Joyce, 1921, ¿no? Cuya obra, por cierto, está en las antípodas del proyecto de Tolkien, pero que con todo comparte la misma fascinación mítica por el mar, como lo primigenio que alberga la posibilidad de un retrotraerse hacia la reminiscencia de la tradición originaria, dice que Balaki Meiligan le dice a Stephen Dedalus en la Torre Martelo, en el episodio primero, ¿no? Que se titula Telémaco. Subió de nuevo al parapeto y contempló la bahía de Dublín. Su rubio cabello color roble se movía ligeramente. Dios, dijo en voz baja, ¿no es el mar como lo llama Algi, una dulce madre gris? El mar, Epi oinopaponton, es un hemistiquio homérico, ¿no? Sobre el mar vinoso. Epi oinopaponton, Dédalus, los griegos, debo enseñarte, debes leerlos en el original. Tálata, Tálata, ella es nuestra gran dulce madre, ven a verla. Así dice Joyce en el episodio primero del Ulises. Plotino, desde su propia arquitectura conceptual, afirma algo equivalente. Incluso en la distancia ontológica, el reflejo de la belleza primera abre la posibilidad del retorno al hogar. Plotino sostiene que incluso la materia sensible es una manifestación del modelo inteligible y conserva el vínculo de continuidad ontológica con la belleza arquetípica. Lo visible es el vestigio de una luz más alta. La belleza es así una pedagogía silenciosa. Enseña recordando, ilumina atrayendo, ordena devolviendo al origen. Sí, salto algunas cositas tal vez lo más importante, este camino de retorno y de encuentro no se cierra nunca, porque incluso en el punto más oscuro de Arda, incluso en el momento más hundido del alma, queda siempre un fulgor, un eco del canto primero, una chispa del bien, una invitación silenciosa a volver. Este brillo, mínimo, casi imperceptible, pero invencible, es lo que Tolkien y Plotino, cada uno a su modo, nos enseñan a reconocer.
Y es allí donde la belleza se revela, no solo como tema de una conferencia como esta, sino como tarea de una vida, aprender a ver la luz, buscarla, custodiarla y dejarse transformar por ella. La belleza, en pocas palabras, no es un término, sino un camino que se va forjando por vía de la semejanza. En Tolkien, el mundo es el resultado de un designio procedente de la mente de Ilúvatar. En Plotino, la belleza de la inteligencia se sostiene por la visión del uno. En ambos casos, ver la luz es ser transformado por ella. Tolkien lo narra, Plotino lo piensa, así el mito y la metafísica confluyen en un mismo tópico. La belleza es el brillo del origen en lo creado, la huella luminosa que permite a lo finito recordar que procede de lo infinito, es decir, un despertar al origen de donde hemos procedido. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor de Tengo Blasi. mucho más para leer, pero bueno, ya creo que ya el tiempo es tirano, entonces creo que con lo que hemos dicho podemos dejar paso para un diálogo un poquito más, que lo importante es escuchar las preguntas, los comentarios de ustedes. Muchas gracias, doctor de Blasi. Sí, nos quedan 5 minutos. Acá había preguntado Francisco, ¿no considera una diferencia esencial entre Tolkien y Plotino el hecho de que la creación de los Ainur y de Ea son actos libres y conscientes, a diferencia de la emanación necesaria del Nus a partir del uno en Plotino? Sí, sí, ahí hay un tema. El tema de la necesidad en Plotino es muy debatido. Hay una necesidad en Plotino, pero eso no quita de que el uno no está sometido a su propia donación, sino que su propia esencia consiste en ser donación. Él no puede sino dar, y el fruto de esa donación no puede sino engendrar la inteligencia. Hay una cierta necesidad ahí, pero no una necesidad como si fuera una necesidad física, es decir, el uno está constreñido necesariamente a engendrar, sino una necesidad metafísica, es decir, nacida al calor del amor originario. El uno en la medida en que se ama a sí mismo, ¿sí? Se comprende como aquello que es, y aquello que es no es sino ser fuente de vida inteligible o sensible, ¿eh? Entonces, inmediatamente el ser surge. Em, la, la noción de creación, como lo entendemos desde la teología cristiana, no está en Plotino. Entonces, en ese sentido, se habría una diferencia eh, conceptual profunda. Sí, Gracias, doctor. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Se puede sostener que la fealdad en Tolkien, en algunos de sus personajes, es una consecuencia directa de la pérdida de participación en el uno? claro, sí, yo creería que sí, 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 también. Entonces, la fealdad no en el sentido como estético, como lo feo, como lo desagradable, sino la fealdad es una manifestación de una decisión pervertida, ¿no? En ese sentido. Y por lo tanto, un querer amar y seguir la disonancia, ¿no? Tomando la metáfora de la música, ¿no? Yo creería que sí, que en este sentido sí. Este, la fealdad, pero no una fealdad en el sentido estético como lo consideraríamos hoy en día, sería un criterio de fealdad, eh, sino una Claro, fealdad metafísica, que tiene que así ver es. más con el mal, una que tiene que ver más con la ética, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más los participantes para con él? Bueno, bueno, ha estado una ponencia muy enriquecedora. Otra visión reflexiva de la vista de Plotino, específicamente, ¿no? Con el Silmarillion, Mm. obra póstuma de nuestro querido profesor Tolkien. Eh, bueno, muchas gracias, doctor De Blasi, por aceptar la invitación nuevamente y quedamos muy agradecidos y hasta una próxima oportunidad.
Bueno, Muchísimas gracias. sí, ahí Ah, Francisco pide ah, un contacto. así, Sí, exacto, porque me pareció muy interesante toda esta ponencia. Realmente, justamente como estábamos hablando al inicio, todas las capas de lectura que tiene Tolkien son realmente impresionantes y siempre es muy grato poder conocer un poco más sobre la filosofía y cómo se puede aplicar como herramienta de análisis literario. Así que mis felicitaciones tanto a la Sociedad Tolkien como al ponente, a Fernando de Blas. Bueno, muchas gracias a ti, Francisco. Mi mail es muy fácil, lo digo abiertamente porque es institucional. Es fmartin, lo voy a escribir en el chat para que no se equivoquen, fmartin arroba y pueden usar PUCP, las iniciales de la PUC, o FTPCL, Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, .edu.p. Cualquiera de las dos eh, me pueden escribir a esa dirección. ¿Sí? gracias, doctor. Está bien. Muchísimas gracias. No, gracias a Eh, ustedes. La verdad que ha sido un placer. Y después sería lindo hacer la lectura de la hoja de Nigel, ¿no? Ese es un texto bonito para trabajar. pero por supuesto, queda Ujú. entonces para una próxima ponencia lo molestamos. Qué Muchísimas buena gracias. idea, qué buena idea. Muchas gracias, excelente. Un abrazo. Un abrazo para ustedes también.